Vamos a ver otra prueba diagnóstica para el paciente que tiene fibrosis quística. Y esto va a ser un aumento del gradiente negativo intranasal después de que al paciente le ponemos una solución salina intranasal. Entonces vamos a ver primero el caso de una persona normal y luego vamos a ver el caso de un paciente que tiene fibrosis quística. ¿Qué pasa cuando les ponemos una solución salina intranasal? Entonces, primero vamos a definir términos. Solución salina es cloro de sodio. Entonces, ¿qué le vamos a poner al paciente? Cloro de sodio. Gradiente, esto nada más es diferencia. Gradiente quiere decir diferencia. En este caso, dice aumento de gradiente negativo intranasal. O sea, que vamos a tener más diferencia negativa intranasal. O sea, que las cargas negativas después de que pongamos la solución salina intranasal van a ser mayores. O sea, el gradiente de cargas que vamos a tener va a ser más negativo. Entonces, aumento de la negatividad. Aquí lo que quiero decir es que no es que se haga más positivo las cargas intranasales que vamos a tener. No, es un aumento del gradiente negativo. O sea, que se va a hacer más negativo. Este aumento es de más negativo. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar al paciente? Con que después de que le pongamos la solución salina intranasal, las cargas que tengamos en la nariz, la suma sea más negativa que la suma que teníamos antes de que le pusimos la solución salina. Esto es lo que quiere decir esto. Ahora vamos a ver por qué se va a dar esto y cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos el paciente normal. Entonces, este es un paciente normal. Esta va a ser una célula de la mucosa nasal. Y este paciente sí tiene bien el CFTR. Este es el canal de cloro que tienen mal los pacientes con fibrosis quística. Si este paciente tiene bien este canal, por este canal se puede salir el cloro. Y en el video anterior vimos que las células que tienen este canal, que pertenecen al tracto respiratorio, este canal hace que se secrete cloro, y si se secreta cloro, se impide la reabsorción del sodio. Entonces aquí este paciente secreta cloro y no va a reabsorber sodio. Eso es lo normal. Vamos con qué pasa si le ponemos solución salina intranasal. Entonces aquí esto es adentro de la célula y esto es afuera de la célula, o sea, en el intersticio intranasal. Ahora aquí vamos a tener una cantidad X de iones de cloro aquí, y vamos a tener una cantidad Y de iones de sodio. En teoría, más o menos la cantidad de cloro que tengamos aquí afuera va a ser la misma cantidad de sodio que tengamos aquí afuera, más o menos. Entonces, en este caso, X y Y son más o menos iguales. Entonces, aquí, ¿cuál es la suma de las cargas? Tenemos X cargas negativas, que son el cloro, y Y cargas positivas, pero dijimos X y Y son más o menos la misma cantidad. Entonces, en este paciente, antes de que le pongamos solución salina, la suma de las cargas negativas que tiene más las cargas positivas que tiene aquí en el intersticio es cero. Es cero. Antes de que le pongamos la solución salina. Y después de que le pongamos la solución salina, ¿qué pasa? Le ponemos solución salina. O sea, solución salina es poner cloro de sodio. En el paciente le vamos a poner cloro de sodio en la nariz. Y el cloro de sodio nosotros se lo ponemos como tal, cloro de sodio. Pero ya una vez que entra al organismo, el sodio se separa del cloro. Entonces, por un lado vamos a tener cloro, por otro lado sodio. Cloro, sodio. Y así. Pero este paciente es un paciente que no reabsorbe sodio. Es un paciente normal y lo normal es que no reabsorba sodio. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros haberle puesto solución salina a este paciente normal, aumentamos las cargas negativas porque le pusimos cloro al paciente, pero también aumentamos las cargas positivas porque le pusimos sodio al paciente. O sea, le pusimos los dos, cloro de sodio. Y aunque aquí se separan, tenemos aumento de la cantidad de cloro y también aumento de la cantidad de sodio. Entonces, si los dos aumentaron y pusimos la misma cantidad de cloro que de sodio. Entonces, ahora una vez que le pusimos la solución salina intranasal al paciente, ¿cuál va a ser la sumatoria de las cargas positivas y negativas que vamos a tener aquí en el intersticio? Si aumentamos el cloro y también aumentamos el sodio en la misma magnitud, pues la sumatoria va a seguir siendo cero. Entonces, la suma de las cargas aquí afuera de la célula, o sea, en el intersticio nasal, antes y después de que le ponemos la solución salina a un paciente normal, va a ser cero. Ahora, en un paciente que tiene fibrosis quística va a ser distinto. Entonces,
tenemos aquí está la célula del paciente con fibrosis quística y este paciente, su canal CFTR no funciona, ese es un paciente que no tiene este canal. Entonces, si no tiene canal, no secreta cloro. Y si no secreta el cloro, dijimos, este paciente normal secreta cloro. Y si secreta cloro, esto impide la reabsorción de sodio. Entonces, si este paciente no secreta cloro, es un paciente que no va a impedir la reabsorción de sodio. No impide la reabsorción de sodio. O sea, si no impide la reabsorción de sodio, esto es que el sodio se va a reabsorber. Se reabsorbe el sodio. Entonces, los pacientes con fibrosis quística son pacientes que van a reabsorber sodio. Entonces, digamos, esta es una célula de la mucosa nasal. Una célula de la mucosa nasal. Entonces, en el intersticio, aquí en el intersticio, pues va a haber cierta cantidad de cloro que tengamos y cierta cantidad de sodio. Pero como este paciente no secreta cloro, entonces puede reabsorber sodio. Entonces, todo el sodio que tengamos aquí en el intersticio, el paciente lo va a estar reabsorbiendo. Entonces, ¿qué pasa? No le estamos haciendo nada al cloro y el sodio lo estamos reabsorbiendo y reabsorbiendo y reabsorbiendo. Entonces, estamos metiendo a la célula cargas positivas y entonces, ¿cómo se queda el intersticio? Vamos a tener una cantidad, digamos, una cantidad A de cargas negativas, o sea, de cloro de sodio, de cloro, y el sodio se está metiendo a la célula. Entonces, la cantidad de sodio que vamos a tener aquí en el intersticio va a ser mucho menor que la cantidad de cloro que vamos a tener, porque el sodio se está reabsorbiendo y el cloro no. Esto es antes de que le pongamos solución salina al paciente. Entonces, aquí, ¿cómo está la carga? La carga está negativa, porque tenemos cargas negativas de cloro aquí afuera de la célula y todas las cargas positivas se metieron a la célula. Entonces, cargas negativas que tenemos aquí y aparte de que tenemos cargas negativas aquí, estamos quitando cargas positivas. Entonces, al quitar cargas positivas, esto se va a quedar negativo. Entonces, la carga, digamos, la carga intranasal del paciente con fibrosis quística, antes de que le pongamos la solución salina, es una carga negativa. Es una carga negativa. Ahora, ¿qué pasa después de que le ponemos la solución salina? Entonces, le ponemos solución salina, entonces le vamos a poner cloro de sodio. Cloro de sodio, cloro de sodio. Nosotros le ponemos cloro de sodio, pero el cloro de sodio se separa, se disocia. Y ese es un paciente que sí puede absorber sodio. Entonces, sodio que le pongamos aquí alrededor de la célula va a ser sodio que va a ser absorbido. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente, el paciente empezó con una carga negativa intranasal. Y ya que le pusimos la solución salina, pues al ponerle solución salina, le pusimos más cloro y le pusimos más sodio. Entonces, ¿cómo están las cargas negativas? Vamos a tener más cargas negativas porque le pusimos más cloro. ¿Y cómo van a estar las cargas positivas aquí? Las cargas positivas van a estar disminuidas. ¿Y por qué van a disminuir las cargas positivas? Porque sodio que ponemos aquí alrededor del intersticio de esta célula intranasal es sodio que se va a reabsorber. Entonces, todo el sodio que pongamos aquí, todo ese sodio se va a reabsorber. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros pusimos cloro y pusimos sodio. Al cloro no le pasa nada. Entonces, la cantidad de cloro aquí en el intersticio aumenta. Pero el sodio sí se reabsorbe. Todo el sodio que pongamos va a ser sodio que se va a reabsorber. Y si este sodio se reabsorbe, entonces no solo tuvimos un aumento de la cantidad de cargas negativas que pusimos, sino que aparte estamos quitando cargas positivas, que son las nuevas cargas positivas que nosotros pusimos. Entonces estamos quitando cargas positivas, las cargas positivas van a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Antes teníamos una cantidad, habíamos dicho una cantidad A de iones de cloro y dijimos, eso nos va a dar una carga negativa intranasal antes de ponerle la solución salina. Pero ahora que al paciente le pusimos la solución salina, le pusimos más cloro y el sodio que le pusimos es sodio que se metió a la célula, entonces ese sodio ya no cuenta, pero sí cuenta el cloro que le pusimos. Entonces, más cargas negativas tiene el paciente en la nariz, más cargas negativas. Entonces, más cargas negativas. O sea, más cargas negativas es un aumento del gradiente negativo, O sea, aquí dijimos para diagnóstico de fibrosis quística, al ponerle solución salina al paciente vamos a tener un aumento del gradiente negativo intranasal, O sea, aquí cuando el paciente no le habíamos dado solución salina, teníamos una cantidad A de cargas negativas. Y ahora que le pusimos la solución salina, tenemos más cargas negativas y las cargas positivas pues se metieron a la célula, entonces ya no cuentan. Entonces, en suma,
tenemos más cargas negativas. Entonces, más cargas negativas es un aumento del gradiente negativo intranasal. El gradiente es diferencia. O sea, se hizo más negativa la nariz del paciente. Entonces, si tenemos un paciente, sospechamos que tiene fibrosis quística, le ponemos solución salina intranasal y medimos la carga que tenemos en el intersticio nasal antes de ponerle la solución salina al paciente. Y la anotamos. Y después de ponerle la solución salina al paciente, y nos da que después de que le pusimos la solución salina al paciente, la carga intranasal fue más negativa. Dicho de otra manera, esto es un aumento del gradiente negativo intranasal. Y esto es el diagnóstico y el paciente tiene fibrosis quística. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.